Con el presente comentario quiero externar públicamente mi animadversión a López, no mi odio, que quede bien claro, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, López es un sujeto que no tiene un sentido moral y ético de la vida. Es un sujeto cuerudo, entendido este término desde el punto de vista de que no le hacen mella las críticas, las descalificaciones, e inclusive hasta las ofensas y calumnias. Y además es un tipo cínico, porque es falso y además actúa con desvergüenza absoluta, descarada. Y yo considero que esa aptitud de López es porque ya se encuentra apoltronado en la silla presidencial. Está, como él dice, apergollado de la silla. Y yo pienso que le alcanzó la brujería de esta, según la afirmación de Emiliano Zapata, cuando lo invitó Pancho Villa a sentarse en la silla presidencial, a lo que éste le contestó que no, porque pues de alguna manera embrujaba al hombre que se sentara en ella. Y sí, resulta que sí, López está loco por esta silla. Y el otro aspecto por el que me repugna es que quiere aparentar como una persona simpática cuando en realidad es un pedante, porque quiere apantallar y de alguna manera ofender a todos los mexicanos por su egocentrismo, porque él no tiene méritos para haber ocupado la presidencia de la República. Yo he buscado en todos los medios cuál fue la vida de este sujeto, de qué se mantuvo, de qué vivió, qué hizo, cómo es que logró convencer a tantas personas para que lo siguieran. Y el resultado es de que no existen datos así importantes, salvo que toda su juventud la recorrió visitando todo lo que es Tabasco, todos los lugares de Tabasco, haciendo grilla política. Y la gente, como son muertos de hambre en Tabasco, porque no hay empleo y son indígenas la mayoría, pues entonces el que les prometiera un pedazo de pan y además circo y además ganancias de las extorsiones, pues tenía lógicamente que seguir, porque era la última opción. Entonces López fue un sujeto mentiroso, porque prometía y no cumplía. Y esa fue pues precisamente la varita mágica que le consiguió que la gente lo siguiera. Ratifico, no por méritos, porque López no es una persona preparada, es un naco, es un tipo vulgar, no tiene personalidad propia, no tiene principios morales, y
la mayoría de la gente que lo seguía, pues veía en él una forma de hacer dinero fácil, sin trabajar, porque él siempre fue una muestra de cómo ganar dinero sin trabajar y logró extorsionar a muchísimos políticos de la época, sobre todo priistas y panistas, amenazándolos de invadir carreteras, invadir oficinas, inclusive llegó hasta el extremo de, pues, de posesionarse de 2 bocas. Y con esa forma de vida de chantaje y de fraudes, pues López se hizo de una fama de agitador profesional. Y si alguna ocasión fue presidente del PRI en su propio Tabasco, es porque los funcionarios de ese tiempo pues consideraron que no era de mucho peligro en un lugar tan alejado, pero todo le sirvió de trampolín, porque en la vida así es, la vida está llena de circunstancias, y sin tener escrúpulos, este sujeto pues siguió escalando posiciones políticas a grado de que finalmente logró, junto con Cárdenas y otros prominentes personajes, formar el Partido de la Revolución Democrática. Y ya en esa posición pues llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en ese lugar pues aprovechó para hacer más agitación con el puesto, pues llegó a violar inclusive suspensiones de amparo, lo cual es un delito grave, a tal grado que lo iban a desaforar. Pero el gobernante en turno, el presidente de la República, Fox, otro tipo que ni méritos tenía para haber llegado a la presidencia, lo perdonó por miedo a que fuera a hacer otra barbaridad en contra del gobierno. O sea que López ha llegado a los cargos públicos por el miedo que él representa hasta la fecha. Y finalmente pues llega a la presidencia de la República porque su bandera política fue la de hacer una transformación, y así se llama o significa Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y en el caso personal mío y de muchos compañeros que votamos por él, y aquí se puede hablar de millones de personas, fue porque constituyó la esperanza de que este país se sacudiera de tanta corrupción desde la época revolucionaria hasta la fecha, con la creación del PRI y del PAN. Y como era la última opción, que no había más, todos eran del mismo corral de corrupción, todos los priistas y panistas, pues nos mintió, nos engatusó, nos prometió que iba a haber un cambio y que iba a desterrar definitivamente la corrupción, iba a gobernar para los pobres y para que hubiera salud a todos los niveles, etcétera. Y el problema ahora es que ya las dio, o sea, no dio las medidas. Es un tipo sinvergüenza, corrupto, y ya hay pruebas de ello. Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que lo embistió
con la banda presidencial, ha denunciado en los medios electrónicos que López está coludido con el narco, que es un tipo corrupto, que está hasta desequilibrado mental. O sea, el estatus de este señor es que es un vividor de la política, que no hay otro término en que encasillarlo. Es un advenedizo de la política, y además es un maestro de la mentira, de la calumnia y de las descalificaciones a los que él considera sus adversarios, al grado de que ya dividió a los mexicanos en conservadores y pueblo sabio, que son los paleros, los que él apoya económicamente, y lo que ha provocado pues un desfase económico en las finanzas públicas. De ahí que haya incrementado el precio de las gasolinas y del gas, pues de los servicios de predial, de agua, de impuestos, etcétera. Y el otro esquema, pues, del por qué López llegó y ahora por qué se sostiene en el gobierno, pues en mi concepto es porque la psicología de las masas que apoya López, pues es de gente que no le gusta trabajar. La mayoría de los beneficiados con los apoyos económicos son jubilados. Entonces les llega otro apoyo económico y pues quedan endiosados con López. Los que no tienen pensiones, pues todavía están más entusiasmados en seguirlo apoyando porque les pagan sin trabajar, cuando están en una vida útil todavía. Y todas esas personas lo siguen a más de que les pagan como mercenarios, porque se prestan para eso. Estos sujetos, desde el punto de vista psicológico, son egoístas, son egocentristas y no tienen espíritu de solidaridad, contrario al concepto del mundo y de la vida del pueblo mexicano en su conjunto. Así es, la mayoría de los mexicanos son cooperativistas, en las horas más difíciles de los mexicanos, son amables, son amorosos con las gentes, pero eso es en términos generales y tratándose de un estatus de estabilidad. Pero en el caso en que se encuentra actualmente en México, que la mayoría de los mexicanos no tienen trabajo, no tienen posibilidad de participar en la política, en los cargos de elección popular, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal, de que los partidos políticos deben de propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país para la elección de candidatos. Como no tienen cabida, porque nada más participan los miembros prominentes y los que el gobernante en turno señala con su dedo, como es el caso de las corcholatas a nivel federal para el cargo de presidente de la señora Sheinbaum y el señor Adán Augusto y este señor secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, que por cierto es un traidor a la patria porque celebró tratados con el exsecretario de Estado de los norteamericanos para controlar a la migración en varios programas, Quédate en casa, y que el tercer
país más seguro, México, en donde le sirvieron de gatos a los norteamericanos y claro, con el previo apoyo económico de más de 6.000 millones de dólares. ¿Y que dónde quedó ese dinero? Pues las campañas de López. Y que bueno, todo en este mundo sale a relucir. Fue con el libro de Biden, perdón, de este secretario Pompeo, en donde se descubrió que este señor Ebrard firmó esos contratos de servirles de gato a los gringos para perjudicar a los inmigrantes, siempre y cuando no saliera a la luz pública. Pero gracias también a la ex embajadora de Estados Unidos, Marta Bárcena, quien con mucha dignidad lo descubrió a Ebrard, que ella no estuvo de acuerdo en la firma de estos contratos. Y bueno, ya estoy por otro rumbo. El asunto es que la mayoría de los paleros pagados, mercenarios, pues con tal de no trabajar, pues son arietes de López para todo lo que se llame elecciones o apoyos populacheros o convenencieros que ha realizado López, como fue la marcha al Zócalo, supuestamente para demostrar músculo, a ver quién podía más, si él o el pueblo libre, que afortunadamente está pendiente otra marcha el día 26, si mal no recuerdo, en donde van a poner a parir chayotes a López, porque el pueblo ya no está aletargado, porque está de por medio la estabilidad económica y el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y el asunto de los paleros, pues estos señores son egoístas, son egocentristas, y como estaban en una situación de pobreza, pues se vendieron al mejor postor, que no tienen principios. Y como López tampoco lo animan principios de moral, de ética, de buenas costumbres, pues entonces se hallaron perfectamente bien. Ellos lo apoyan para no trabajar y López les da para perpetuarse en el gobierno y que finalmente no vaya a ser objeto de denuncias por peculado, juicios políticos y demás, porque pues López es el presidente más corrupto y más traidor a la patria que ha existido desde Santa Anna a la fecha. Y si no me quieren creer, basta con ver sus mañaneras en donde le restriegan la verdad de muchas denuncias, y cobardemente dice que tiene otros datos y dice que su pueblo sabio es el que lo sostiene, y dice que apoya a los pobres no por buena voluntad ni con su dinero, los apoya, ya lo confesó, porque ellos son los que sostienen su cuarta de formación y son los que lo van a apoyar cuando haya necesidad. Y finalmente concluyo que afortunadamente la mayoría de los mexicanos somos personas con conciencia cívica y además con apego a nuestras instituciones que nos han dado libertad, nos han dado igualdad y todo para poder trascender con nuestras familias en un bienestar que realmente sea real y que no sea producto o que no se viva con la esperanza de las promesas de los que han estado gobernando este país,
que todo el tiempo ha sido lo mismo, y prueba palpable de ello es la debacle económica y moral en que nos ha metido López. Pues esa es mi opinión, y si no están de acuerdo, pues me gustaría que se comunicaran, me hablaran y hacer un debate, pero yo todo lo que estoy haciendo es de buena fe, y además con pruebas, con las mismas pruebas que nos ha dado López en su desgobierno.